Bien, señores, veíamos que las primeras planas de los periódicos traían una información importante, porque realmente es importante, dada a conocer por Standard & Poor's, que es una de las mayores y más prestigiosas calificadoras de riesgo a nivel internacional. Standard & Poor's, Moody's, Fitch Rating, etcétera. Pues bien, estas calificadoras de riesgo evalúan la situación macroeconómica, los aspectos fiscales, de política monetaria, el nivel de deuda, capacidad de repago, y te establecen un grado de inversión, un determinado grado. Por ejemplo, cuando un bono es basura, que no sirve, un junk bonds, tú tendrías que pagar una alta tasa de rentabilidad para que alguien se atreviera a invertir en eso. Cuando el Tesoro de los Estados Unidos emite un bono a 30 años, a 10 años, por ejemplo, un T-bills, una letra del Tesoro, lo que fuese, esas calificaciones del Tesoro son AAA. AAA. Si el Banco Mundial emite un documento, también puede ser AAA menos, y así sucesivamente, el BID, etcétera. Y esos son bonos estatales, cuando una corporación, una empresa emite un bono, un debenture se llama en inglés, eso, por ejemplo, Apple necesita financiarse en lugar de acciones, de sus acciones, que se entra a la caja de la empresa, vende acciones y le entra ese dinero a cambio y lo usa para cualquier tipo de proyecto, sale a endeudarse y busca un financiamiento, puede ir a un banco, pero como puede emitir un bono, un debenture, y le pone una tasa. Una empresa como Apple, en función de su relación activos, de su asset test, de toda su evaluación financiera, pues tiene un nivel, como son blue chips, que es lo último, ¿cómo es que tú dices, Manolo? Lo máximo. El final, que son el final, pues esas empresas no tienen riesgo y por consiguiente, yo les he dicho, hay una curva que se llama la eficiencia marginal de la inversión, que es donde se hace la tangente de esa curva, tiene una proporción de 45 grados, donde a un determinado nivel de riesgo, un determinado nivel de rentabilidad. Si usted se va para un lado o para el otro, está fuera del óptimo. Bueno, entonces es importante que esas calificaciones se emitan porque en función de eso es el costo de la deuda. Cuando un país se va de bruces y el FMI tiene que intervenir, entonces la deuda se encarece. Entonces, mientras nosotros mejoremos nuestra capacidad de repago, nuestra capacidad de generación de divisas, de exportación, de crecimiento, eso es positivo. Y cuando Standard & Poor's nos mejora la calificación de W- a W, eso significa que hemos mejorado, que hemos incrementado nuestra capacidad y el costo del financiamiento. Si, por ejemplo, emitíamos un documento de deuda que en los mercados internacionales, en dólares, ahorita le dije, hay unos 7.45 del Banco Central, pero es por la situación que se han ido incrementando la tasa. Esto básicamente establece una especie del riesgo país y ese tipo de cosas. Si te salía antes a 7.25, posiblemente el que emitas ahora con esta nueva calificación lo puedes emitir a 7, más barato, más económico y es mejor para el país. Y lo contrario, cuando esas calificadoras de riesgo te penalizan, si éramos triple B y nos bajan a B, por ejemplo, si te financiabas a 5, pues evidentemente vas a tener que financiarte, entonces se encarece el financiamiento y tienes que pagar 6, porque tu nivel de riesgo subió y tienes que elevar también entonces el nivel de rentabilidad para mantenerte en el equilibrio óptimo de esa curva que yo les digo. Entonces eso es importante. Standard & Poor's dice que la buena coordinación del sector público y el privado ha ayudado a compensar los déficits en la demanda. Veíamos ayer que el 60% de nuestra economía es servicios y sector industrial. Albricias, perfecto, qué bueno, 14 millones en remesas, 10.000 millones exportaciones, 10.000 en turismo que aspiramos, todo va a viento en popa. Lo único malo es el endeudamiento, que nos hemos ido endeudando mucho, mucho, mucho. Dice, el fortalecimiento de la planificación fiscal, el problema del gobierno, según yo lo veo, eso está muy bien, está en la ejecución del presupuesto. En la ejecución del presupuesto. Dice mi amigo Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, que somos uno de los pocos países en Latinoamérica que ha recibido un upgrade este año, o sea, una mejoría de W menos a W pelado. Si nos mejoran de nuevo, nos van a poner W plus. Fíjese, menos W plus. Estamos en B, W, no tenemos ese menos
está muy bien. Sin embargo, los gastos de capitales han tenido una ejecución de 66.7. Veíamos los otros días 63. Ya se va a cerrar el año, un corte al 9 de diciembre, los otros días, nos revela que solamente pudimos ejecutar 109,000 millones de pesos. 109,000 millones de pesos. De 164,000 que teníamos en el presupuesto. Teníamos poco y solamente ejecutamos el 66%. ¿Cómo se llama la obra? ¿Ve? 164,000 millones contemplados en el presupuesto, solamente pudimos ejecutar 109. Sin embargo, para el gasto corriente, rumba abierta para baile. Solamente ejecutamos el 8.46 de gasto de capital en la práctica. Teníamos 10, nada más ejecutamos. Ve, así no se llega muy lejos. Y como quiera, porque si fuera que ok, no hicimos nada, o nos faltó hacer un 40%, que es lo que estamos viendo. Ok, nos faltó un 40%, pero no nos endeudamos. No, todo lo contrario. El déficit fiscal fue de 150,000 millones. Es más, el déficit fiscal fue casi equivalente a lo que teníamos contemplado como gasto de capital este año. El déficit fiscal fue mayor de lo que pudimos ejecutar, prácticamente en un 25-30%. Entonces, así no está bien. Mientras pagamos de intereses 170,000 millones de pesos. ¿Y cuánto hemos cogido prestado? Casi 23,000 millones de dólares. ¿Tú se das cuenta? Entonces, es verdad que Standard & Poor's hace unas evaluaciones, tira una fotografía y la proyecta en un mediano o corto plazo, pero nosotros no nos podemos dormir con ese tipo de cosas. Standard & Poor's, Moody, las calificadoras, Pricewaterhouse, Coopers & Lybrand, Ernst & Young, todas decían que Enron en una época estaba boyante y cuando se desplomó eso fue el juidero. Entonces, tampoco es para que nosotros nos andemos leyendo la carta entre gitanos, porque lo de Standard & Poor's, los de Moody, donde estudiaron ellos, estudiamos nosotros también, todos. O sea que hay que controlar el endeudamiento y hay que aumentar el gasto de capital. Es lo que yo recomiendo a mis amigos del gobierno, porque cantidad de amigos tengo ahí. Una pausa, esto es Economía y Mercado, que en este barco estamos todos, o nos va bien o nos todos.